buenos días, ministros, compañeros, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, donde Cristo nos habla de la siguiente manera. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mas esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que abra su palabra a nosotros y nos abra el corazón y la mente para entender su palabra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el único alimento para las ovejas. El único alimento para las ovejas. En el Salmo 23 nos dice:
que Jehová es mi pastor y el suyo también. Y ahora Cristo en el Nuevo Testamento nos dice que Él es nuestro pastor. En el Antiguo Testamento dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así nos dice Dios por medio del salmista David, con relación a quién es Dios para nosotros. Y en esta forma parabólica, vean ustedes, Dios es representado en un buen pastor, en el buen pastor, y todos los hijos de Dios son representados en ovejas. Ahora vean cómo Dios trató con el pueblo hebreo y cómo se representó como el buen pastor para ellos, y también representó al pueblo hebreo como ovejas. Y para el éxodo del pueblo hebreo, estando esclavizados en Egipto, Dios, vean ustedes, tenía su programa para la liberación del pueblo hebreo, pues Dios le dijo a Abraham que su simiente sería esclava en tierra ajena, pero le dijo que a los 400 años Él los libertaría. Por lo tanto, Él tenía todo el programa que iba a llevar a cabo. Y ahora, en su programa estaba un hombre, el cual Él usaría para libertar al pueblo hebreo. Este hombre nació en un tiempo muy difícil. Para el pueblo hebreo era tan difícil que estaban matando los niños varones, no los dejaban ni siquiera nacer. Tenían órdenes las parteras de todo niño varón que ellos vieran que iba a nacer, no lo dejaran nacer vivo. O sea que fue una situación difícil, el tiempo difícil, el tiempo en el cual vino Moisés. Pero Dios, ya desde antes de la fundación del mundo, sabía todo eso, y ya Dios lo había determinado así. No importa que el faraón, inspirado por el diablo, hiciera todas aquellas cosas. Y vean todo lo que sucedió con el niñito Moisés, y fue criado por su madre por unos 3 meses, pero luego tuvo que enviarlo en una cesta, en una canasta, en dirección, ¿a dónde? Al que lo estaba buscando, al que quería la muerte de todos los niños. Ahí se lo envió. Y la hija del faraón tomó la canasta en el río, y como ella no tenía niños, dijo que el Dios del Nilo le había enviado uno. Y fue adoptado por ella, aunque ella, Miriam o María, la hermana de Moisés, pues estaba pendiente al niñito Moisés, y cuando vio todo lo que había sucedido, pues vio que ella, la hija del faraón, lo había tomado,
entonces habló con la hija del faraón y le dijo que había una señora que lo podía criar y ella sí sabía que era un hebreo, y entonces fue llevado a la madre de Moisés. La hija del faraón de seguro estaba consciente que esa era la madre, pues la niña, pues todo eso le tuvo que haber dicho, y lo crió por cierta cantidad de tiempo y después se lo llevó al reino allá, y allí fue criado Moisés en las enseñanzas, en la sabiduría de los egipcios. Y Moisés, vean ustedes, tenía dentro ese ministerio, porque ese don ministerial, recuerden que los ministerios son dones ministeriales. Dice que Cristo descendió y luego subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tenemos dones ministeriales, a unos colocó como apóstoles, a otros colocó como profetas, a otros colocó como evangelistas, y a otros colocó como pastores, y a otros los colocó como maestros. ¿Dónde? En su iglesia. Son dones ministeriales. Igual que los ministerios de los 7 ángeles y mensajeros son dones ministeriales. Ahora, Moisés tenía ese don ministerial, y Moisés, en el tiempo en que estuvo siendo criado por su madre, recibió la enseñanza de su madre. Y luego, estando en Egipto, miren, con toda la sabiduría de Egipto, toda la ciencia de Egipto en aquel tiempo, y todo lo que le ofrecía Egipto, con todo y eso, la enseñanza que su madre le había dado, estaba ya dentro de su corazón grabada. Y cuando ya era grande, él estaba como el candidato a ser el faraón de Egipto, porque era un niño, aunque no era egipcio, pero había sido adoptado por la hija del faraón. Por lo tanto, tenía el derecho, como hijo adoptado, a tomar el trono de Egipto. Pero miren, por cuanto la obra de Dios no es con ejércitos ni con fuerza, o sea, no es por mecanismo intelectual ni poder humano, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor en Zacarías capítulo 4. Ahora, por cuanto eso es así, vean, Moisés era un hombre bien importante. Y Moisés era un buen militar y un buen príncipe allá en Egipto. Pero la liberación que Dios le iba a dar al pueblo hebreo era con mano fuerte, mano poderosa. Y Moisés tuvo algunos problemas allá en Egipto cuando fue a ver a sus hermanos y vio a un gentil, a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y defendió al hebreo. Y en el problema murió el egipcio y lo enterró. Luego, al otro día, que Moisés estaba por el mismo territorio, estaban dos hebreos peleándose el uno con el otro,
y el que injuriaba a uno, pues Moisés vio que lo estaba injuriando, estaba un hebreo injuriando al otro, y Moisés se mete para poner la paz. Y le dice el hebreo que estaba injuriando al otro: miren, ese era de mal corazón, estaba injuriando al otro, y Moisés trata de poner la paz. Y dice: ahora quieres tú, ¿quién te ha puesto por príncipe o por juez? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Y llegó la noticia hasta el faraón. Pobrecito de ese. Pero como todas las cosas obran para bien, todo obró para bien. El faraón iba a matar a Moisés. Lo buscó para matarlo, pero Moisés huyó y se fue allá a Madián a vivir. Ahora un fugitivo de la justicia del imperio egipcio se fue a vivir allá a Madián, porque si no, lo iban a matar. Y el testigo en contra de Moisés más grande era un mismo hebreo. Para colmo. Y Moisés pues se va allá a vivir. Moisés deseaba libertar al pueblo hebreo, tenía en su corazón esa responsabilidad, esa carga, pero miren, cuando libertó al primero, el egipcio tuvo que morir. No sabemos cómo fue el problema, o sea, cómo llegó, se ocasionó la muerte, pero Moisés, siendo un hombre fuerte y un militar, pues pudo contra la otra persona y sucedió ese problema. Ahora Moisés es un homicida ante las leyes del imperio e iba a ser sentenciado a la muerte. Recuerden que cuando Dios después le dice que regresara a Egipto, ¿qué le dice? Que regrese a Egipto. ¿Por qué? Vamos a ver, porque cuando Jesús, el ángel le dice a José: regresa a tu tierra, porque los que buscaban tu muerte ya murieron. Pero ahora vamos a ver cómo le dice Dios a Moisés en el capítulo 3. No, vamos a ver capítulo 3. Si lo consiguen, capítulo 3 o 4, si lo consiguen, después lo leemos. La cosa es que para el tiempo en que Moisés va o tiene que ir de regreso a Egipto, pues ya el que buscaba su muerte había muerto y ya hacían 40 años. Ahora, miren, Moisés, con sabiduría humana, con conocimiento humano y con todo lo que él podía tener para la liberación del pueblo hebreo, siendo un príncipe en Egipto, no funcionó. Y Dios no lo usó desde esa posición. Luego se fue a vivir allá a Madián y vino a ser pastor de ovejas. Pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Vino a ser el yerno de Jetro también, Jetro siendo también un sacerdote de Madián. Y ahora Moisés está tranquilo en cuanto a su vida, ya no tiene el riesgo quizás que tenía estando en Egipto, aunque el faraón podía mandarlo a buscar en algún momento, pero
ahí estaba más tranquilo. Y se casa con Séfora, tiene 2 hijos, y cuando ya lleva 40 años allá, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mire, ¿dónde estaba? Estaba allí en la montaña, en el monte Sinaí. O sea que Moisés llegó a donde estaba Dios. Desde el trono del faraón, Moisés no libertaría al pueblo hebreo. Pero ahora llega donde está Dios, en el monte Sinaí. Y en una ocasión, estando pastoreando las ovejas de su suegro, le apareció en una llama de fuego. Ahora miren, tenía que ser por medio de un pastor la liberación del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es representado en ovejas y Dios está representado en el buen pastor. Y ahora Dios, como el buen pastor, se va a manifestar por medio de un pastor de ovejas para la liberación del pueblo hebreo y para llevarlos por el desierto, pastoreándolos por el desierto. Los pastoreó espiritualmente dándoles la palabra, y también hasta físicamente los pastoreó dándoles maná del cielo y carne de codornices. Aunque aquel maná era tipo y figura del verdadero pan del cielo, del verdadero Mesías. Pero recuerden que Dios representa antes de llegar el original, representa en tipos y figuras lo que Él va a enviar. Y ahora por medio de un pastor de ovejas, Dios se manifiesta y liberta al pueblo. Y los llevó a la tierra prometida. El sucesor de Moisés, Josué, los pasó al otro lado del Jordán. Pero al lado, antes de pasar a Jericó, antes de cruzar el Jordán, Dios, por medio de Moisés, le repartió a 2 tribus el territorio antes de cruzar el Jordán. Y ahora, para el Nuevo Testamento, miren ustedes, lo que sucedió allá es tipo y figura de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Y ahora, para la dispensación de la ley, tenemos el buen pastor, que es Dios, y pastoreó por medio del profeta Moisés a su pueblo y les dio el alimento espiritual para el alma de ellos, que es la palabra. Y los colocó en la dispensación de la ley, que es la 5ª dispensación. Y el alimento espiritual para el pueblo hebreo es la palabra de Dios, el mensaje de la ley que Dios le dio por medio del pueblo hebreo. Ese es el alimento para las ovejas, para el pueblo hebreo, representados en ovejas para la dispensación de la ley. Es un mensaje dispensacional, el alimento espiritual para las ovejas de cada dispensación. Y esa dispensación de la ley es la 5ª dispensación. Luego aparece Jesucristo y comienza un nuevo éxodo, un segundo éxodo, y Cristo es el buen pastor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que pastoreó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, ahora está allí manifestado en carne humana para juntar sus ovejas y pastorearlas. Y abre una nueva dispensación, la cual se entrelaza allí con la dispensación de la ley. Y el alimento espiritual para las ovejas de la dispensación de la gracia, que es la 6ª dispensación, es la palabra, el verbo, el mismo Jesucristo.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, y este era con Dios. Y el verbo, que sucedió, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora Cristo se representa en un pastor, y Él es el buen pastor. Y ahora en San Juan capítulo 10 que leímos, Él dice que en adición a las ovejas de Israel, dice también: tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo, no son de acá, del pueblo hebreo. ¿Dónde están? Están entre los gentiles, las cuales también me conviene traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, y ese pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, ¿con qué serán alimentadas las ovejas de Cristo, que son llamadas y juntadas en el redil del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo? Son alimentadas con la palabra. Y ahora, esa palabra es el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la, corrijo, ese mensaje es el mensaje del evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios y como el buen pastor, el cual quitó nuestros pecados y luego nos llama y nos junta en la dispensación de la gracia en el redil, que es la iglesia. Y el alimento espiritual para esa sexta dispensación es el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y así es como nosotros somos alimentados en la dispensación de la gracia. Ahora, vean cómo dice en San Juan capítulo 6, verso 47 en adelante: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora vean cómo a través de estas palabras de Jesús encontramos el alimento para todos nosotros, para obtener vida eterna. Y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él ha quitado nuestros pecados y nos ha dado su Espíritu Santo. Y así, su sangre está aplicada en nosotros como era aplicada
en la víspera de la Pascua para la salida del pueblo hebreo en el primer éxodo. Ahora, la vida de la sangre de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, está ahí. Y por consiguiente la sangre está aplicada por el Espíritu Santo ahí en el alma de la persona. Y así es como al creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo, estamos comiendo la carne y bebiendo su sangre. Y luego somos alimentados con esa palabra de Cristo, con el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora, el cordero era asado, llevado dentro de la casa y comido dentro de la casa allá en la Pascua, antes de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Y vean ustedes cómo desde que Cristo murió hasta este tiempo final hemos estado comiendo de Cristo, comiendo su palabra, comiendo el mensaje del Evangelio de la gracia, el cual coloca a Cristo en nuestro corazón y espiritualmente comemos a Cristo y al recibir su Espíritu estamos bebiendo su sangre, porque el Espíritu Santo es la vida de la sangre. En el animalito que sacrificaban allá en la víspera de la Pascua, para la Pascua, por cuanto el animalito no tenía alma, por consiguiente no podía regresar la vida del animalito a la persona. Era colocada la sangre literalmente, pero la vida de esa sangre no podía venir al pecador, a la persona, para producir ¿qué? El nuevo nacimiento. Ahora, vean ustedes cómo aquel sacrificio allá habla de Cristo. Y el pueblo hebreo ha estado siempre en el mes de Abib o Nisán, recordando ese sacrificio del Cordero Pascual, llevando a cabo la Pascua. Han estado recordando ese sacrificio del Cordero Pascual y también mirando hacia el futuro, hacia la venida del Mesías y el sacrificio que el Mesías realizaría. Pero no se han dado cuenta que ya eso fue cumplido. Ahora, vean ustedes cómo en el segundo Éxodo, Cristo ha sido el buen pastor manifestado en carne humana, el buen pastor de Dios manifestado en un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Así como Dios se manifestó el buen pastor a través del profeta Moisés para la liberación del pueblo hebreo. Ahora, vean cómo Cristo dice, yo soy el buen pastor. Tenemos para el segundo Éxodo otro pastor, el buen pastor, pero es el mismo Dios, el pastor, a través de otro hombre.
Y para este tiempo final, podemos ver que el alimento para estar comiendo los hijos, hijas de Dios, las ovejas de Cristo durante la dispensación de la gracia, es el Evangelio del Reino, de la gracia, es el Evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y para este tiempo final, llegamos al ciclo divino correspondiente al tercer éxodo, en donde Cristo, el buen pastor, estará manifestado realizando todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Y estará abriendo y entrelazando una nueva dispensación. En ese entrelace dispensacional, Él estará llamando y juntando a todas sus ovejas, que colocará en una nueva dispensación, las que colocará en la dispensación del reino, porque es en la dispensación del reino donde Dios estará llamando y juntando a sus escogidos y estará resucitando los muertos en Cristo y transformándonos a nosotros los que vivimos. Así como en la dispensación de la gracia que se estaba entrelazando con la dispensación de la ley, fue que los santos del Antiguo Testamento fueron resucitados. Y Cristo también resucitó. Y Él había llamado a sus ovejas que colocaría en una nueva dispensación. Ahí en ese entrelace las llamó, las colocó en una nueva dispensación y el día de Pentecostés recibieron la bendición de la promesa, el Espíritu Santo, y así entraron a la tierra prometida espiritual que es el bautismo del Espíritu Santo. Y luego tenemos 2000 años aproximadamente que han transcurrido, donde Él ha estado llamando y juntando sus ovejas en la dispensación de la gracia. Para el día postrero, para entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, y luego ir a la cena de la boda del Cordero, y luego venir a la tierra de regreso, para entrar a la tierra prometida del glorioso reino milenial. La dispensación del reino se entrelaza en este tiempo final con la dispensación de la gracia. Y Cristo, el buen pastor, tendrá un pastor de ovejas espirituales al cual estará usando para, por medio de él, hablar y llamar a sus ovejas y colocarlas en este entrelace dispensacional y darles la revelación del misterio del séptimo sello, y así estaré escuchando las ovejas de Cristo, los 7 truenos que es la voz de Cristo hablando como león, todas estas cosas que deben suceder pronto, para en este tercer éxodo nosotros ser libertados de esta dimensión terrenal, siendo transformados, seremos libertados, porque esa es la adopción, que es la redención del cuerpo. Ahora, ya hemos recibido la redención del espíritu y nos falta la redención del cuerpo físico.
porque redimir es volver al lugar de origen. Y los hijos de Dios vuelven al lugar de origen teniendo un cuerpo teofánico nuevo. Pues con eso han vuelto al lugar de origen, porque Adán originalmente fue colocado en un cuerpo teofánico antes de venir a la tierra en cuerpo físico, y luego fue colocado en un cuerpo creado por Dios. Y los hijos de Dios son restaurados a su posición correspondiente, a tener un cuerpo teofánico y luego a tener un cuerpo físico, eterno y glorificado. Esa es la redención plena para todos los hijos de Dios. Y ahora es Cristo el que realiza todo ese programa. Con su primera venida nos dio el cuerpo teofánico, pues toda la obra que realizó, vean ustedes, ha dado lugar a que podamos recibir el Espíritu Santo. Y en su segunda venida, en su obra de reclamo, nos dará el cuerpo físico, eterno y glorificado. Y el alimento espiritual para el alma de todas las ovejas de Dios es el Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Porque el mismo Cristo en su segunda venida es nuestro alimento espiritual. Ahora, así como Dios ha obrado con la primera venida de Cristo y ha realizado esa hermosa obra de redención en la cruz del Calvario, y luego entre los hebreos comenzó a llamar gente para su iglesia como individuos, porque el pueblo hebreo como nación rechazó a Cristo, pero muchas personas como individuos lo recibieron. Y ahora de los gentiles y de los hebreos está siendo un solo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Está también creando una nueva raza. Ahora, con el mensaje del Evangelio de la Gracia, Dios ha estado tratando con los seres humanos como individuos, tanto con los gentiles como con Israel. Y por esa causa ustedes pueden ver que el pueblo hebreo ha estado en todo este tiempo en la condición que está, y también las naciones. Pero de entre todas las naciones podemos ver que millones de seres humanos han estado recibiendo las bendiciones del cielo como individuos. Y como individuos han estado siendo justificados, santificados y bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así recibiendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso ha sido tan importante la evangelización con el mensaje del Evangelio de la Gracia. Porque con el mensaje del Evangelio de la Gracia Dios está tratando con la raza humana como individuos, con individuos. Ahora, para el día postrero, los que han recibido las primicias del Espíritu bajo la dispensación de la gracia y bajo la predicación del Evangelio de la Gracia, y han recibido a Cristo como su Salvador,
y han recibido su Espíritu Santo, tienen la promesa que para el día postrero recibirán un cuerpo nuevo. Si han muerto, serán resucitados en un nuevo cuerpo eterno y glorificado. Y si permanecemos vivos, seremos transformados. Ahora, esto es en este entrelace dispensacional que se está llevando a cabo, y cuando sea llamado y juntado hasta el último de los escogidos, ya Cristo terminará su obra de intercesión desde el cielo y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y en este tiempo final, luego de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos, Dios se tornará al pueblo hebreo y comenzará a tratar con el pueblo hebreo como nación, donde hay 144.000 hebreos que serán llamados y juntados, 12.000 de cada tribu, y con esas 12.000 personas de cada tribu, ven ustedes, al ser llamados y juntados, ahí tenemos la nación hebrea delante de Dios, espiritualmente viva, 12.000 de cada tribu. Y ahí tenemos al remanente de Israel, los elegidos de Israel, los que serán como eran los eunucos para el rey y la reina en los diferentes reinos de la antigüedad. Así serán ellos para Cristo y su iglesia. Y estarán con Cristo y su iglesia durante el reino milenial, aunque durante la gran tribulación ellos van a morir, pero van a resucitar al final de la gran tribulación, para estar con Cristo y su iglesia, viviendo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, luego de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos, se va a abrir un ciclo divino, el ciclo divino, en donde Dios comenzará a tratar con Israel como nación y va a comenzar a tratar también con los gentiles como naciones. Y eso sí, que es uno de los misterios que está escondido bajo el sexto y séptimo sello. Por eso es que luego habrá el juicio para las naciones, habrá la predicación del evangelio del reino. Vamos a ver. En Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 10, verso 8 en adelante dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego sigue el capítulo 11, que dice:
de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y sigue hablando ahí del ministerio de los 2 olivos. Y ahora en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, verso 7, nos dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, o sea, el Espíritu Santo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Y luego en el capítulo 14, verso 1 en adelante, dice, ahí los tenemos ya, llamados, juntados y sellados. Dice: después miré, y es que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es un ángel mensajero que anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Es el que anuncia el día grande y terrible de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, el que predica el día de venganza del Dios nuestro. Pero fue representado allá por Lutero en el tiempo en que él estuvo en la tierra en su ministerio. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí podemos ver que este ángel que viene con el evangelio eterno para predicarlo a todo pueblo, nación y lengua, y a todos los seres humanos, ven ustedes, fue representado en tiempos pasados en la quinta edad de la iglesia gentil. Así como Cristo fue representado en los profetas del Antiguo Testamento, porque de su plenitud tomaron todos ellos. Y
podemos ver a Cristo reflejado en los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora la primera venida de Cristo fue reflejada en los profetas del Antiguo Testamento. Y también en los profetas del Antiguo Testamento, en algunos de ellos se reflejó en adición la segunda venida de Cristo. Como en José, en Moisés también, y en Jacob también, en Isaac también, y en un sinnúmero de profetas de Dios. Y la segunda venida de Cristo también ha sido reflejada en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Antes de cumplirse su venida, tiene que ser reflejada en los mensajeros que vienen antes que él. Y por eso es que el precursor de su segunda venida, el reverendo William Branham, estuvo reflejando a Cristo en una forma tan amplia que si buscamos todos los profetas que han reflejado la venida de Cristo, yo creo que el reverendo William Branham ha sido el más que ha reflejado la segunda venida de Cristo. En el mismo Jesús se cumplió la primera venida de Cristo y se reflejó su segunda venida también. Y él profetizó de su segunda venida y él dio testimonio de lo que es la primera venida de Cristo. Y la primera venida de Cristo del ángel del pacto en carne humana era la venida del ángel del pacto en un hombre sencillo llamado Jesús, un sencillo carpintero de Nazaret. Ahora, para este tiempo final, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo, la venida de él, Hijo del Hombre, en gloria. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? En el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés. Estaba en el lugar santísimo. ¿Dónde estará la gloria de Dios? La gloria del Padre Celestial en la venida del Hijo del Hombre en gloria estará manifestada en el lugar santísimo de su templo espiritual. Estará manifestada en la edad de la piedra angular. Estará manifestada en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es construido con seres humanos, porque la iglesia de Jesucristo, ese templo espiritual, está construido con seres humanos. Y en este tiempo final, Cristo está construyendo la parte del lugar santísimo con piedras vivas, con hijos e hijas de Dios. Y cuando termine esa construcción, entonces viene la dedicación del templo espiritual de Cristo, en donde Él morará en toda su plenitud. Él producirá la transformación de nuestros cuerpos para nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Y así como hemos recibido un nuevo nacimiento en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, recibiremos un nuevo nacimiento en la dispensación del reino, en un cuerpo físico, eterno y glorificado. Porque eso es como nacer en la tierra. Vamos a aparecer de nuevo, pero en un nuevo cuerpo. Así como al obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, obtuvimos así el nuevo nacimiento. Al obtener el Espíritu Santo, al obtener el cuerpo eterno y glorificado, estaremos obteniendo un nuevo nacimiento en un nuevo cuerpo. Es en un cuerpo creado por Dios. O sea que vamos a aparecer como naciendo de nuevo, con vida eterna, física, en ese cuerpo glorificado. Pero eso es por creación divina. Ahora, podemos ver que estaremos en cuerpos eternos, por lo tanto estaremos inmortales físicamente, en el cuerpo físico y también
en el cuerpo teofánico. Así es que nuestra alma estará regocijándose en esa manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Y la tierra será llena del conocimiento de esa manifestación de la gloria de Dios que para este tiempo final está prometida. Y para el reino milenial van a entrar naciones. Dice Zacarías que las naciones que fueren salvas, así es que habrá un programa de salvación para las naciones. Otras naciones no podrán entrar. Recuerden que así como los individuos pecan y necesitan arrepentirse, y Dios le da un tiempo para arrepentirse, también las naciones como naciones pecan, y por eso es que viene también, así como viene un juicio para individuos, el juicio final, también viene un juicio para las naciones como naciones. Y así como habrá personas que en el juicio final no podrán continuar viviendo, sino que serán echados al lago de fuego y serán quemados, y van a ser quemados en cuerpo, en espíritu y en alma durante un lapso de tiempo. Ellos estarán allí en el lago de fuego hasta que dejen de existir. Dejarán de existir en alma, en espíritu y en cuerpo también. Ahora, ¿cuánto tiempo será? Depende de lo que Dios dicte en ese juicio final. Puede ser que una persona desaparezca rápidamente, pero puede ser que otra persona dure mucho más tiempo allí. Depende de sus pecados. El que pecó mucho y no se arrepintió, pues allí va a llegar. Y el que pecó poco, pues entonces el tiempo de juicio allí será menos. Y así por el estilo. O sea, porque unos recibirán mayor condenación que otros. Eso lo enseñó Jesús, por lo tanto eso es algo bíblico. Ahora, para el juicio para las naciones, habrá naciones que serán condenadas y serán quemadas, serán destruidas. Y no podrán entrar al reino milenial. Otras van a tener una oportunidad y van a entrar al reino milenial. Las naciones que hubiesen sido salvas, entrarán al reino milenial. Eso está en Zacarías capítulo 14, y de año en año dice que irán a Jerusalén a adorar al rey. O sea que estarán sujetas a ese reino. El mismo programa de salvación para individuos ahora se va a reflejar para salvación de naciones. Y van a pasar por las diferentes etapas y van a tener esos mismos cambios y esas mismas manifestaciones que han estado en individuos los cuales han estado pasando
por el programa de salvación. Por eso es que Jesús en el capítulo 25 de San Mateo habló del juicio de las naciones. Y por eso es que también el reverendo William Branham habló acerca de las naciones. Por ejemplo, cuando habla acerca de Norteamérica, dice: para Norteamérica ya el tiempo de redención terminó. Y vamos a ver con más detalles, a medida que vaya pasando el tiempo, lo que significa el tiempo de redención para una nación. Eso lo vamos a dar quietecito ahí, porque eso está llegando en estos días. Allí sentado fue que empezó a llegar esta partecita, y les estoy dando lo que llegó, y lo otro lo vamos a dejar pendiente por ahí, porque hay algo muy importante para las naciones, y eso se abre en la dispensación del reino, en donde Dios va a tratar con naciones. Cuando esté tratando con el pueblo hebreo, entonces va a tratar con naciones y va a juzgar naciones. Por eso el día de venganza del Dios nuestro caerá sobre naciones, y para caer el juicio divino sobre una nación, pues tiene que venir un juicio de parte de Dios. Eso es referente a los juicios divinos que van a caer durante la gran tribulación, en donde naciones van a desaparecer, a dejar de existir. Ahora, todo eso está bajo el misterio del séptimo sello y del sexto sello, y muy pronto se va a abrir completamente, y vamos a ver lo que es todo ese misterio que está ahí oculto. Ahora, para naciones que le haya pasado el tiempo de redención, ya ahí la cosa es muy difícil para tales naciones, porque ya el juicio divino va a caer sobre esas naciones. Pero para la América Latina y el Caribe, hasta donde yo entiendo, no se le ha pasado el tiempo de redención. El hermano Branham dijo, el reverendo William Branham dijo en su tiempo: si Norteamérica, o si la iglesia, o Norteamérica, no recuerdo bien cómo dijo, hubiera recibido a Cristo, no ya estaría el milenio en la tierra viviéndose, y ya no habrían ni hospitales ni nada ni ninguna de esas cosas. Ahora miren, pero no lo recibió. Ahora ahí hay un misterio en cuanto a lo que es una nación como nación, recibir a Cristo, y también tener el tiempo de redención y dejar pasar el tiempo de redención. Dios trata con los gentiles como individuos, llamando y juntando a sus hijos durante la dispensación de la gracia, pero recuerden que cuando se torne Dios al pueblo hebreo, Dios va a estar tratando con el pueblo hebreo como nación, y bajo la dispensación del reino y bajo la predicación del evangelio del reino, Dios va a tratar con las naciones
gentiles como naciones, y algunas naciones van a tener graves problemas, pero otras naciones van a recibir misericordia de parte de Dios. Y esperamos que las naciones latinoamericanas y caribeñas reciban la misericordia de Dios. Que con el estremecimiento que Dios va a traer a nivel mundial pronto, con la adopción que viene de los hijos e hijas de Dios, y la adopción que viene del ministerio correspondiente al día postrero para la dispensación del reino, que Dios despierte a la América Latina y al Caribe como naciones y puedan recibir el perdón de Dios como naciones por sus pecados como naciones, y puedan ser justificadas y puedan ser santificadas y puedan recibir el Espíritu de Dios en la forma en que Él estará manifestado en este tiempo final. En la página 9 del libro de citas dice, verso 72, cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio. Y ya se bien, entonces uno de estos días Dios lo llamará fuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente, y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ello. Y eso es lo que está prometido bajo el cumplimiento de la visión de la carpa. Todo eso está ligado porque es una manifestación de Dios en la adopción de uno de sus hijos, para que con esa adopción de uno de sus hijos venga la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Será un ministerio que será adoptado en el día postrero. El ministerio prometido para el día postrero, el ministerio del Hijo del Hombre con sus ángeles, que es el ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús, manifestados en el tiempo final en el ángel del Señor Jesucristo. Así es que ya sabemos cuál es el ministerio que va a ser adoptado, quién tendrá el ministerio que será adoptado para el reino milenial, para el séptimo milenio y para la predicación del evangelio del reino a todo pueblo, nación, lengua y tribu. Ese es el ministerio que le enseñará a todas las naciones con el evangelio del reino cómo servir a Dios durante el reino milenial, bajo una nueva dispensación, la dispensación del reino. Hay muchas cosas ahí, pero cuando ya venga la adopción y ese ministerio esté obrando, ya ahí se van a abrir más ampliamente todas las cosas que todavía no podemos entender. A mí me toca pues estar trabajando en la obra de Cristo, como también a cada uno de ustedes, porque ninguna persona puede ser adoptada en el reino de Dios por Jesucristo sin que haya estado trabajando en su obra correspondiente a ese tiempo en que va a ser llevada a cabo la adopción. Y los que trabajaron en la obra de Cristo en edades pasadas serán también adoptados, siendo resucitados si sus cuerpos físicos murieron. Ahora, por cuanto tenemos que estar trabajando, porque el hijo que va a ser adoptado, pues tiene que estar trabajando en los negocios de su Padre Celestial. Habiendo recibido la enseñanza de su Padre,
del Espíritu Santo tiene que estar trabajando en los negocios de su Padre. Y nosotros tenemos que estar trabajando en los negocios de nuestro Señor Jesucristo correspondientes a este tiempo final, llevando a cabo la obra de Jesucristo que Él nos ha dado para llevar a cabo, para que así la obra que Jesucristo ha prometido realizar en este tiempo sea realizada por medio de la manifestación de Cristo en nosotros. Y así la obra nuestra sea la obra del que nos envió. Y podamos decir como Jesucristo: las obras que yo hago no son mías, sino del que me envió. Él es el que hace la obra. Y como el Padre me muestra, así yo hago. El Padre obra y yo obro. Y como Él me habla, como Él me dice lo que Él me dice, lo que Él me revela, eso es lo que yo hablo. La palabra que yo hablo no es mía, sino del que me envió. Él me muestra lo que yo debo hablar y lo que debo hacer. Y así es para nosotros también. Lo que Él nos muestra para hablar, para llevar a la gente y lo que nos muestra para hacer, para trabajar, eso es lo que nosotros hacemos en este día postrero. No estamos trabajando en una edad que ya pasó, estamos trabajando en la edad correspondiente a este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Y estamos preparándonos para esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es la adopción de todos nosotros que vivimos y de los que han partido en el pasado. Y nos estamos preparando también para esa manifestación que fue vista en la visión de la carpa. O sea que en todas estas cosas estamos trabajando porque las creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Él lo dijo, y si Él lo dijo, tiene Él que cumplirlo. Y para cumplirlo, tiene que tener entonces personas que lo crean. Así es que estamos trabajando en todas estas cosas y sabemos que está muy cerca la adopción sabemos que está muy cerca de la adopción del que estará ministrando allí, del que será el instrumento, del ángel del pacto, de la columna de fuego, para esa manifestación gloriosa del Espíritu de Dios en toda su plenitud, para este tiempo final. Con esa manifestación el mundo entero va a ser estremecido. Y ahora, si hermano Branham cuando el ángel le dijo que iba a recorrer el mundo, iba a orar hasta por reyes, él siendo un sencillo hombre, ¿se reían de él? ¿Cómo será ahora diciendo que con el mensaje del evangelio del reino será estremecido el mundo bajo esa manifestación del Espíritu de Dios, esa manifestación prometida para este tiempo final? Eso será así porque es una manifestación en adopción. Es bajo la adopción de un ministerio, del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, para que pueda venir la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Ahora eso es grande y es un misterio, y es del misterio que el ángel que acompañaba a nuestro hermano Branham le dijo que no explicara nada. Así que yo creo que yo les he explicado demasiado a ustedes. Vamos a dejarlo quietecitos. Ya sabemos, miren, cuando el hermano Branham vio en la visión de la carpa, vio todo lo que estaba sucediendo allí, no era el hermano Branham el que estaba ministrando.
Él vio todos los milagros y todas las cosas, pero era otro el que estaba dentro de ese cuartito pequeño. Y la columna de fuego fue a ese cuartito. Y el hermano Branham estaba mirando de lejos todavía. Pero no se preocupen. Después vendrán también todos los ángeles mensajeros. Y vamos a dejar eso ahí quietecito, porque eso va a ser para cuando sea la adopción del segundo Hijo de Dios que será adoptado. Porque ya el primero fue adoptado nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él es nuestro hermano mayor. Y si nuestro hermano mayor fue adoptado, pues todos los demás seremos adoptados también. Ahora, vean ustedes todo lo que conlleva esa visión de la carpa, la cual está bajo el séptimo sello. Bajo el misterio del séptimo sello está esa visión de la carpa. Por lo tanto, solamente el séptimo sello mismo es el que puede darnos a conocer ese misterio. Y bajo el cumplimiento del séptimo sello es que se cumplirá la visión de la carpa. ¿Vieron lo sencillo que es? Todo es sencillo. ¿Quién va a cumplir la visión de la carpa? El séptimo sello. ¿Y cómo nos van a dar? Se nos dará a conocer el misterio del séptimo sello. No se preocupe, los 7 truenos de Apocalipsis nos dan a conocer ese misterio. Y es la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, de Cristo viniendo con el librito abierto en su mano. Ahora, hemos visto los tipos y figuras. Y aún todavía estamos viviendo en un tiempo en que todavía Cristo está en el trono de intercesión. Pero muy pronto saldrá. Y entonces todo lo que fue tipo y figura será una realidad. Y de ahí en adelante ya las cosas cambiarán muchísimo en favor de todos ustedes y también en favor mío y de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Les he hablado así con detenimiento y con cuidado también, porque estas son las cosas que están envueltas en lo que Dios le dijo al hermano Branham que no le dijera a nadie. Por eso es que con lo que ya hemos escuchado es suficiente para estar conscientes de que estamos muy cerca de la adopción de todos los hijos e hijas de Dios, y que habrá un ministerio adoptado, y por medio de esa manifestación, a través de ese ministerio, Jesucristo, el ángel del pacto, Dios, estremecerá este mundo como nunca antes ha sido estremecido. Dice el hermano Branham que sin siquiera poner las manos encima para orar por las personas. Él dice: ahora oramos por las personas. Para ese tiempo ni se orará por las personas, sino que se hablará la palabra, se ordenará. Se irá ordenando, no orando, sino ordenando. Son dos cosas muy diferentes. Como dijo Jesús a la tempestad. No dijo Jesús cuando estaba allá en la tempestad, la embarcación de sus discípulos y él caminando sobre el mar. Él no dijo: Padre mío, salva a los discípulos que perecen. Jesús ordenó a la tempestad.
Hay dos ocasiones que hubo dos tempestades y vean ustedes, Jesús calmó la tempestad. Él no se puso a orar para que la tempestad se calmara. Él lo ordenó a la tempestad. Como también el reverendo William Branham mostró, siendo ordenado por Dios, para poner en tipo y figura lo que él hará en este tiempo final en la adopción. Le ordenó, el ángel le dijo: yo soy Jehová el creador, que cree en los cielos y la tierra, el que cree en los vientos, todo. Háblale a la tormenta. Le habló que se fuera y se fue. Le ordenó que se fuera. Nos estuvo dando Dios por medio del reverendo William Branham en muchísimas ocasiones, pero las más sobresalientes, cinco veces, dice que vio la mano poderosa de Dios manifestada. Esos son los 5 tipos y figuras de lo que Dios hará en la adopción del que tenga el ministerio para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Aquello es el tipo y figura, la muestra de lo que Dios hará cuando adopte a su ángel mensajero. Y ahí, ya con eso ustedes tienen, en forma resumida, todo lo que ustedes necesitan entender para no tropezar en ningún momento. Con entender estas cositas que hemos hablado, ustedes no deben tropezar en ningún momento. Cristo dijo en una ocasión: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así es que es muy importante eso, estar conscientes de eso para no tropezar en ningún momento. Estamos conscientes de que el alimento para las ovejas, para la dispensación de la ley, fue el mensaje de la ley. Para la dispensación de la gracia, fue el mensaje de la gracia que giraba alrededor de la primera venida de Cristo, el cual es el alimento, el que nos da vida eterna. Y Cristo, a través del evangelio de la gracia, ha sido traído a los seres humanos como alimento para el alma. Y ahora Cristo sigue siendo el alimento para el alma, para la dispensación del reino. Cristo en su segunda venida estará alimentando nuestras almas y dándonos sus bendiciones celestiales. Cristo el Cordero pastoreará a su iglesia y a sus hijos en este tiempo final. Y durante el reino milenial estará pastoreando a los que vivirán en el reino milenial. Y será un tiempo de prosperidad espiritual y de conocimiento de la gloria de Dios. Todos, dice, todos me conocerán. Dice, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. O sea que la enseñanza, la doctrina religiosa que habrá en el reino milenial, ¿será cuál? Monoteísmo. El monoteísmo. El politeísmo desaparecerá. Los ídolos desaparecerán. Las religiones paganas desaparecerán. Dice, porque todos me conocerán. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová será uno y uno su nombre. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí. Todos conocerán el nombre de Dios. Hay muchas cosas que todavía pues no comprendemos, pero vean, todas están bajo el séptimo sello. Bajo el séptimo sello, todas estas cosas que no han sido comprendidas todavía están
pero van siendo dadas a conocer. O sea que sexto sello y séptimo sello van ahí unidos. Lo que es la séptima trompeta para el pueblo hebreo es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, la venida del Señor. La venida del Señor para la iglesia está bajo el séptimo sello, y la venida del Señor para el pueblo hebreo está bajo la séptima trompeta. Y viene con sus ángeles. El séptimo sello viene con el sexto sello. Yo creo que más claro no se puede explicar. Así es que vamos a dejarlo ahí quietecito. El sexto sello son los dos olivos, los ángeles del Hijo del Hombre. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Y el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, viene con los dos olivos, viene con los ministerios de Moisés y Elías. O sea que el séptimo sello viene con el sexto sello. Por eso es lo mismo que es la séptima trompeta para el pueblo hebreo, es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ellos verán lo mismo que la iglesia del Señor Jesucristo estará viendo en el día postrero. Y ellos dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. Y cualquier persona que les diga, no, pero es que el nombre y el sitio de nacimiento, ellos dirán de alguna forma Dios escondido ese misterio. Después más adelante lo entendemos. Ahora sabemos que ese es el hombre. Ahora sabemos que ese es el instrumento de Dios. Y después Él nos enseñará todas las cosas. Bueno, ya ustedes van a ver muy pronto cómo será esa parte. Estamos tan y tan cerca que yo les digo que yo me estoy preparando en todos los sentidos, porque sé que estamos demasiado de cerca. De un momento a otro quizás ya yo no pueda viajar como he estado viajando en todos estos años que han transcurrido, y quizás tendré que detenerme un poco en algún sitio en específico, pero desde ahí siempre les estaré recordando a todos los que estarán en las diferentes naciones, y por la línea telefónica o por satélite o en alguna forma, y en videos les llegará lo que esté siendo predicado y lo que esté sucediendo en esa etapa que pronto ha de venir. Y cuando todos sean transformados, ya entonces podremos estar en diferentes lugares sin preocuparnos del boleto y sin preocuparnos de dónde nos vamos a hospedar. No habrá problemas cuando ya tengamos el nuevo cuerpo, porque si no tenemos lugar donde quedarnos acá, nos vamos a otra dimensión. Así es que no hay ningún problema en cuanto a eso, pero tenemos que llegar. Nos falta poco tiempo, y tenemos que aprovechar bien este tiempo, llevando a cabo las últimas labores en la obra de Jesucristo, porque seremos adoptados cuando hayamos terminado la obra que Él nos ha encomendado a nosotros. Y Él nos ayuda para llevar a cabo esa obra. Siempre y cuando esté trabajando en la obra de Cristo, pida la ayuda de Él. Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así es como Él trabajó en cada edad, y así es como está trabajando en esta edad, usando seres humanos. Bueno, ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del alimento
del único alimento para las ovejas. Y ahora hemos visto que para este tiempo final, el man escondido, el alimento espiritual, el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como alimento para las ovejas que viven en este tiempo final y que estarán viviendo durante el reino milenial. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, por aquí nuevamente dejamos a Tirso para continuar y luego cantar.